Bueno, básicamente vamos a definir en estas transparencias conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad e integridad de datos, y luego vamos a ver que nosotros vamos a trabajar particularmente en el concepto que está ligado a la integridad de la información, y todo lo que están viendo en esta transparencia de transacciones, transacciones monousuarias y centralizadas, es lo que vamos a desarrollar como contenido de diseño de base de datos. Cuando uno habla de seguridad e integridad de datos, se puede referir a múltiples conceptos. Desde la perspectiva de la cátedra, nos gusta referirnos al tema de seguridad e integridad orientado en este sentido que les voy a decir ahora. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de uso indebido de la base de datos y eventualmente rotura de la base de datos a partir de la mala intención. ¿Sí? Si a nosotros nos roban los datos, si nos roban la computadora, si un hacker se nos mete en el sistema, básicamente estamos teniendo un problema de seguridad. La seguridad de la base de datos se puede ver a muchos niveles. A nosotros no nos interesa demasiado profundizar en ese tema porque todos esos niveles están ligados a otras asignaturas. Hay materias ligadas a seguridad de datos, hay materia de redes que logran seguridad de datos, y ahí es donde van a ver los conceptos mucho más formales de lo que nosotros podíamos abarcar en esta asignatura. Pero lo que sí nos interesa a nosotros es abarcar el tema de integridad de datos. La integridad de datos tiene que ver con la rotura de la información a partir del uso cotidiano de la información y sin intención de que haya rotura. ¿Sí? Nosotros perdemos integridad de los datos cuando a partir del mismo uso de los datos y cuestiones que se dan ajenas a nosotros terminan destruyendo la integridad de la información. La información se rompe. Bueno, todo eso es solucionable, todo eso se puede corregir, y hacia ese aspecto nosotros vamos a trabajar en estos contenidos que tiene esta parte de la asignatura. Para empezar a desarrollar estos temas, el primer concepto que es importante tener en cuenta se denomina transacciones. Una transacción es una colección de operaciones que forman una única unidad lógica de trabajo. Cuando yo realizo una transacción, esa transacción tiene un efecto. La idea es que cuando se realice esa transacción, yo pretendo que el efecto de esa transacción se maneje como un todo. O sea, todo el efecto de la transacción se produce o ningún efecto de la transacción se produce. Las cosas no pueden ocurrir a medias. Ejemplo, yo voy a pagar la luz mediante una transacción bancaria que yo hago de home banking. Pagar la luz significa transferir dinero de mi cuenta a la cuenta de DELAP, ¿sí? O de mi cuenta a la cuenta de la compañía eléctrica. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando la luz, entonces hay una modificación de mi saldo de mi cuenta o mi caja de ahorro, y hay una modificación del saldo de la cuenta de la compañía eléctrica. Cuando yo pienso en una transacción, lo que estoy diciendo es, pagar la luz significa restarme de mi cuenta y sumársela a la de la compañía de electricidad. Si algo ocurriera en el medio y a mí se me resta y a la compañía de electricidad no se le suma, o a la compañía de electricidad se le suma y a mí no se me resta, la operación no está hecha completa. La transacción que es pagar la cuenta no está hecha completa. El manejo de transacciones básicamente está diseñado para evitar este tipo de situaciones. Por este motivo, y como vamos a ir desarrollando más en detalle, una transacción debe cumplir 4 propiedades que por sus siglas en inglés se denominan ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento, en inglés es isolation, y durabilidad. ¿Sí? ¿Qué dice el concepto de atomicidad? Que para que una transacción trabaje bien, todas las operaciones de la transacción se ejecutan o ninguna lo hacen. No es posible ejecutar una transacción a medias, es o todo o nada. El concepto de atomicidad a mí me asegura que nada se hace a medias, que todo se hace completo o que nada se hace. Consistencia. La ejecución aislada de una transacción conserva la consistencia de una base de datos. Hay muchos escalones o estamentos donde uno puede ver la consistencia. Un primer estamento muy simple es, si una transacción está mal escrita, ¿sí?, va a romper la consistencia de la base de datos. Contra eso no podemos hacer nada. ¿Qué quiero decir? Si para pagar la cuenta de luz a mí me descuentan 10 pesos y a la cuenta de Edelap o de la empresa de energía le suman 100 pesos, ¿sí?, la transacción está inventando 90 pesos y está mal escrita. Contra eso no hay ningún mecanismo que sirva.
¿sí? El mecanismo de consistencia lo que me dice es, no importa en qué contexto vos estés ejecutando la transacción, ¿sí? Nunca va a pasar nada raro. Obvio, suponiendo que la transacción está bien escrita. Eso es una base fundamental. Aislamiento, isolation. Cada transacción ignora al resto de las transacciones que se ejecutan concurrentemente en el sistema. Actúa como única. Cuando uno está trabajando contra una base de datos, la base de datos puede recibir al mismo tiempo muchas transacciones provenientes de muchos clientes que están operando con ellas. Bueno, lo que no debe ocurrir es que se viole el principio de aislamiento. Cuando una transacción se ejecuta, nadie la puede hinchar, nadie puede meterle ruido y hacer que se ejecute mal. Bueno, eso se logra bajo el principio de aislamiento. Obviamente, todos estos conceptos teóricos tenemos que ver luego qué significan y cómo se resuelven. Eso lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos en las transparencias. Por último, el concepto de durabilidad dice, una transacción terminada con éxito realiza cambios permanentes en la base de datos, incluso si hay fallos en el sistema. O sea, si una transacción terminó bien, dejó la base de datos en un estado consistente, que no importa qué error se produzca, el estado de consistencia de la base de datos se va a mantener. Esto tiene un concepto fundamental y que lo vamos a ver bien como contenido de la segunda parte de esta clase. El concepto fundamental es que si una transacción termina, lo que hizo no se puede llevar atrás. ¿Sí? Yo no puedo borrar lo que hizo una transacción. ¿Sí? Ustedes se escriben a dar un final. ¿Sí? Se escribieron, punto, no vale arrepentirse. En algunas universidades lo que vale es anular la inscripción, pero no están borrando la transacción que hizo la inscripción. Están haciendo una nueva transacción que anula la inscripción. Para el sistema, las dos transacciones quedaron registradas. ¿Por qué? Porque el principio de durabilidad se va a mantener siempre. Nosotros vamos a trabajar con el principio de durabilidad, les insisto, en los contenidos de la teoría siguiente. Una transacción puede, desde que se inicia y hasta que termina, fluctuar entre 5 estados. Esos estados son activo, parcialmente cometido o parcialmente terminado, fallado, abortado y cometido o terminado. Aquí podemos leer bien qué significa cada estado. Vamos a hacerlo y luego vamos a explicar bien qué significa en cada uno de estos estados en un dígrafo que está en la transparencia siguiente. El estado de activo es el estado inicial de una transacción, es el estado normal durante la ejecución. Desde que empieza a ejecutarse la primera instrucción de la transacción y hasta que se ejecuta la última instrucción de una transacción, el estado de la transacción es un estado de activo. El estado de parcialmente cometido es el estado que alcanza una transacción luego que ejecuta la última instrucción. El estado de fallado es un estado que llega a la transacción luego de descubrir que no puede seguir con su ejecución normal. Si por algún motivo la transacción no se puede seguir ejecutando, pasa a un estado de fallado. El estado de abortado es después de haber retrocedido la transacción y restablecido la base de datos al estado anterior al comienzo de la transacción. Una transacción que falla, que no puede terminarse, tiene que dejar la base de datos en el mismo estado en que estaba cuando la transacción empezó. En el momento en que yo hago lo necesario para llegar a ese estado, al estado equivalente a antes de haber comenzado la transacción, en ese momento la transacción alcanza el estado de abortada. Cuando la transacción termina con éxito, cuando termina sin problemas, ahí alcanza el estado de cometido. Por ahí es un poco confuso todo lo que estoy diciendo en palabras, vamos a tratar de explicarlo a partir del grafo que yo les decía en la transparencia siguiente. En esta transparencia están viendo lo mismo de la transparencia anterior definido como un diagrama de estados de una transacción o un digrafo. Una transacción desde que arranca se encuentra en el estado de activo. ¿En qué momento voy a salir del estado de activo? Y puedo salir por dos motivos. Porque ejecuté la última transacción la última instrucción de la transacción y alcanzo el estado de parcialmente cometido, o porque la transacción no se puede seguir ejecutando y por lo tanto alcanza el estado de fallado. ¿Sí? Esas son las dos alternativas. ¿Sí? Si no se puede seguir ejecutando la transacción, o sea que la transacción falla, debo asegurarme que todo lo que hizo la transacción se anule, desaparezca porque la transacción no pudo terminar, y en ese momento la transacción alcanza el estado de abortado. Ahora bien,
Por ahí lo confuso, lo que están diciendo, pensando ustedes ahora es, ¿una transacción va a llegar al estado de parcialmente cometido cuando finalizó la ejecución de su última instrucción? O sea, si ejecuto lo último que tengo que hacer, una vez de ejecutar lo último que tengo para hacer, alcanzo el estado de parcialmente cometido. Ahora, si ejecuté lo último que quedaba para ejecutar, significa que no queda nada para ejecutar. Si no queda nada para ejecutar, ¿por qué estoy en un estado de parcialmente terminada o cometida y no en un estado de terminada? La razón es muy simple. El último paso de una transacción puede ser, por ejemplo, write un dato en la base de datos. Hago un update en la base de datos. Una vez que el update termina, yo alcanzo el estado de parcialmente cometido. ¿Y por qué el estado de parcialmente cometido? Muy simple, chicos. El update es una operación que se realiza sobre un buffer de memoria. ¿Sí? Cualquier operación de entrada-salida se hace sobre buffer de memoria, lo vimos en el primer semestre. Entonces, el update se hizo sobre el buffer de memoria. Si ese buffer de memoria se perdiera por algún motivo, recuerden que es memoria RAM, se puede perder, en ese caso se pierde la información, no se pudo asegurar esa información en la base de datos y una transacción que llegó al estado de parcialmente cometida terminó fallando y debió abortarse. Ahora, cuando ese buffer efectivamente se baje a disco, ahí la transacción pasa de parcialmente cometida a cometida. Por eso es que una transacción en el estado de parcialmente cometida aún puede fallar. ¿Por qué? Porque el estado de parcialmente cometida, repito, asegura transacción terminada y datos bien en buffer en RAM. Los buffer en RAM todavía se pueden perder. En ese caso la transacción falla. Si los buffer en RAM se pueden grabar, ahí sí alcanzo el estado de parcialmente cometido. En esta transparencia vemos una transacción que transfiere 100 pesos de la cuenta A a la cuenta B. La notación es Pascal, lo que está haciendo es tomar una tupla que llamamos A, en la cual le restamos 100 pesos, y hay otra tupla B, ¿sí? Otra cuenta corriente B, donde yo le sumo esos 100 pesos. La notación es Pascal, podría haber sido notación SQL, sí, pareció más claro ponerlo con notación Pascal. En el primer caso tengo un update donde a un monto de una cuenta le resto 100 pesos para la tupla A, o la tupla C igual a A, y exactamente la misma operación de sumar 100 pesos para la tupla B. En ambos casos, ya sea pensándolo como write, como está escrito acá en la transparencia, o pensándolo como update, las dos operaciones, el write y el update, actúan sobre un buffer de la base de datos. En algún momento ese buffer se va a transferir a disco y ahí efectivamente el dato va a quedar guardado. Entonces, para que se entienda bien, la operación write, de la misma manera que la operación update, lo que hacen es operar sobre buffer de memoria y permiten alcanzar a la transacción a un estado de parcialmente cometido. Cuando ese buffer es bajado a disco, ahí la transacción alcanza el estado realmente de cometido. ¿Sí? Las diferencias entre las operaciones read y write e input y output son claras y ya las habíamos visto en el primer semestre. Lo que vamos a ver ahora es qué puede ocurrir con el procesamiento de esta transacción, qué fallo se puede generar, qué inconveniente se puede generar y ese inconveniente qué daños acarrea sobre la base de datos. Luego vamos a empezar a solucionar esos inconvenientes en el siguiente orden, para sistemas monousuarios y para sistemas concurrentes. Hay un tercer estadio que es sistemas distribuidos, pero eso escapa el contenido de la materia. Base de datos distribuida escapa del contenido de la materia. Entonces, en sistemas monousuarios, que es lo primero que vamos a ver, tiene una enorme ventaja. En un sistema monousuario hay una sola transacción activa en cada momento actuando sobre el DBMS. Hay un usuario disparando una transacción en un momento determinado. Por eso es un entorno monousuario. ¿Eso qué significa? Que los conceptos de aislamiento, ¿sí? En los conceptos de durabilidad y los conceptos de consistencia no son necesarios. Porque el concepto de consistencia hablaba de la ejecución aislada. El concepto de aislamiento habla de la ejecución aislada. Si yo tengo un entorno monousuario, no hay posibilidad de que la ejecución no sea aislada. O dicho de otra manera, la ejecución es aislada, ¿sí? Y no hay ningún tipo de problemas. Entonces, para un entorno monousuario, nuestro único inconveniente es asegurar la atomicidad. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en las transparencias siguientes. En el recuadro en amarillo,
podemos observar esa transacción que teníamos en la transparencia anterior, numerada del 1 al 6, que son los 6 pasos que se van a ejecutar. Y lo que se intenta mostrar en esta transparencia es cómo se va realizando la ejecución, cómo va afectando el contenido de la base de datos y eventualmente cómo se va trabajando sobre los buffers locales. La primera instrucción, que es read A1, lo que hace es leer de la tupla A el valor A1, que tiene el valor 1000. Fíjense que la base de datos inicialmente tiene el valor 1000, entonces luego del paso 1, que está en negro, la memoria local para la variable A o A1 tiene el valor 1000. El segundo paso, a A1 le resta 100 pesos. Entonces, el valor baja de 100 a 900. El segundo paso en celeste, ustedes pueden ver en celeste que baja el segundo valor en la memoria local. El tercer paso es el write sobre la base de datos. Está puesto en un color ahí rojo claro. Ese 900 se escribe sobre la base de datos, y es el tercer paso. El cuarto paso lee el valor 2000, el quinto paso le suma 100 y el sexto paso lo escribe. ¿Sí? Si yo ejecuto esa transacción desde la primera instrucción hasta la última y los buffers se bajan bien a disco, la base de datos tenía originalmente 1000 pesos en A, 2000 pesos en B, y al final tiene 900 pesos en A y 2100 en B. Arranqué con 3000 pesos y terminé con 3000 pesos. Pero ¿qué pasa si se produce un fallo luego de ejecutar 3 y antes de ejecutar 6? Si yo ejecuto 3 y en A dejo 900 y luego de esto se produce un fallo antes de que se ejecute 6, la tabla queda para el valor A 900, para el valor B 2000. En total, entre las dos, 2.900 pesos. Se pierden 100 pesos. ¿Por qué? Porque se produjo un fallo en la ejecución de la transacción y ese fallo afectó la atomicidad. La atomicidad decía, todo se hace o nada se hace. Un fallo luego de 3 y antes de 6 significa decir se hizo algo y no todo. Y eso genera un problema. Obviamente un fallo, la pregunta es ¿qué hacer luego de un fallo? O sea, estoy ejecutando las instrucciones de la 1 a la 6, llegué a ejecutar hasta la instrucción 4 y se cortó la luz. Cuando la luz vuelve, la base de datos tiene para el valor A 900 y para el valor B 2000. La pregunta que hace la transparencia es ¿qué hago luego de un fallo? Si yo reejecuto la transacción fallada, si vuelvo a ejecutar la transacción fallada, vuelve a pasar 100 pesos de A a B. Con lo cual A va a quedar en 800 y B va a quedar en 2100. Van a seguir faltando 100 pesos. Si yo reejecuto la transacción. Si yo no hago nada, o sea, o hago algo o no hago nada, si hago algo la cosa queda mal y si no hago nada, también las cosas están mal, porque A tendría 900 y B tendría 2000. Entonces, reejecutar la transacción fallada no sirve, dejar la base de datos como está no sirve. ¿Cuál fue el problema? Modificar la base de datos sin seguridad que la transacción va a cometer. Tocar el valor de A sin estar seguro que el valor de B se va a tocar también. ¿Sí? La solución es, de alguna manera, dejar claro qué voy a hacer antes de hacerlo. Porque si se produce un fallo y yo, cuando me recupero del fallo, sé hasta dónde ejecuté, es muy fácil poder retrotraer o desarmar el despiole que haya podido hacer. Hay dos soluciones para esto. Una solución se llama registro histórico, o bitácora, o log, y la otra se llama doble paginación. Las veremos a continuación. Un registro histórico, o una bitácora, o por su nombre en inglés, un log, es un registro de todas las actividades realizadas. Generalmente los capitanes de barcos tienen una bitácora. En esa bitácora, al finalizar el día, los capitanes describen un resumen de lo que pasó en el día. ¿Sí? Bien, la idea es hacer algo parecido. Nosotros tenemos que tener un registro histórico de las operaciones para poder, en caso de error, poder saber qué pasó. Pero a diferencia de un capitán de barco, yo no puedo guardar lo que pasó, porque si a mí se me corta la luz, no tengo posibilidad de guardar lo que pasó, porque la luz se cortó y ya perdí todo. Entonces, la diferencia ¿dónde está? En que nuestra bitácora tiene que ser escrita antes. Yo no voy a escribir en la bitácora lo que pasó, sino que lo que voy a escribir en bitácora es lo que va a pasar. Secuencia de actividades realizadas sobre la base de datos antes de ejecutarla sobre la base de datos.
Entonces, en una bitácora, yo voy a escribir, la bitácora va a estar en disco rígido y va a ser un archivo, en una bitácora yo voy a escribir las operaciones que luego voy a hacer en la base de datos. De esa manera yo tengo un registro de lo que voy a hacer, porque si se produce un fallo, yo tengo ese dato guardado en algún lado. El contenido de la bitácora, que insisto, la bitácora es un archivo más, separado de la base de datos, es un archivo más, lo que va a tener en la bitácora es, cuando una transacción comienza, se pone, como ahí tiene la transparencia, un T iniciada, un T comienza, un T start, la palabra que ustedes quieren usar, T y alguna palabra que denote que la transacción inicia. La palabra iniciar, la palabra iniciada, la palabra comienza, la palabra comenzar, la palabra start por su nombre en inglés. La transacción empieza. Luego en esa bitácora hay que registrar todas las operaciones que modifiquen las bases de datos. Si una operación, si una transacción no modifica la base de datos, se limita a consultar la base de datos, entonces la base de datos no sufre cambios y si se corta la luz no pasa nada. Lo que es imprescindible es registrar las operaciones de modificación de la base de datos, las que van a escribir sobre la base de datos. Para cada operación de escritura se indica de qué transacción es, T indica qué transacción es, la letra E indica el valor que se va a cambiar, ¿sí? Registrar el valor que se va a cambiar esta columna de esta tupla, se va a indicar el valor viejo, el valor anterior, el VA es el valor anterior que tenía esa variable, ese atributo, y el valor nuevo que va a tener a partir de ahora ese atributo. Eso se registra en la bitácora. Todas las operaciones de write se registran de esa manera en la bitácora. Cuando la transacción termina, si la transacción comete, alcanza el estado de parcialmente cometido, al final se agrega que la transacción T cometió, o la transacción T finalizó, o la transacción T commit, no importa la palabra nuevamente. Lo que se indica mediante una palabra es la transacción T finalizó correctamente. Cambió la base de datos y finalizó correctamente, no hubo corte de luz, no hubo nada raro. Si por algún motivo la transacción no se puede seguir ejecutando y la transacción falla y aborta, en la bitácora lo que se va a dejar es ese registro, que la transacción T abortó. O sea, cualquier transacción arranca con iniciar o start, tiene todas las operaciones de escritura definidas y al finalizar va a tener un commit o un abort, o puede ocurrir que para esa transacción no haya nada al final. Si se cortó la luz, no hubo tiempo ni de poner commit o abort, en ese caso no se pone nada, y bueno, el hecho de no poner nada también va a tener un significado para nosotros. Eso en esencia es la bitácora. Es importante que tengan en claro que la bitácora es un archivo más, ¿sí? Es un archivo más que se va a manejar con buffers igual que la base de datos. Lo que es importante que tengan en cuenta es que las operaciones sobre la base de datos deben almacenarse luego de guardar en disco el contenido de la bitácora. La secuencia de trabajo es, hago un write en el buffer de bitácora, después si quiero hago un write en el buffer de la base de datos, después hago un output del buffer de bitácora y después hago un output de la base de datos. El orden es write bitácora, write base de datos, output bitácora, output base de datos. Ese orden está establecido por decreto. El DBMS controla que ese sea el orden de ejecución. Si eso no se respeta, estamos en la misma de siempre. Bitácora presenta dos técnicas de trabajo, una que se llama modificación diferida de la base de datos y la otra se denomina modificación inmediata de la base de datos. A continuación, cómo se comporta la modificación diferida, trabajar registro histórico con la opción de modificación diferida de la base de datos. Las operaciones write se aplazan hasta que la transacción esté parcialmente cometida y en ese momento se actualiza primero la bitácora y después la base de datos. ¿Eso qué significa? Que no importa en qué orden aparezca una operación write en la transacción, todas las operaciones write se demoran hasta el final. Primero se ejecutan y en el mismo orden todas las operaciones que no son write. Y al final todas las operaciones write. ¿Sí? Vamos a ir tratando de explicar cómo se comporta este método a partir de varios audios para esta transparencia. Lo primero que quiero que observen es que en la misma transacción que yo tenía en los ejemplos anteriores, ahora el único cambio que hice fue que la transacción write A
A1, que estaba como tercera instrucción anteriormente, ahora se pasó al paso quinto porque dijimos recién que la modificación diferida aplaza las operaciones write al final de la transacción. La ejecución de esta transacción, ¿sí? Tenemos ahí puesto en negro en el centro bitácora y memoria RAM, y a la derecha estaba la base de datos con los valores iniciales 1000 y 2000. Veamos qué pasa. Cuando la transacción arranca en bitácora se pone un tstart. O sea, cuando yo voy a ejecutar la instrucción read A1, en realidad para la bitácora lo único que se almacena es un start, es un comienzo. Se lee el valor de A, fíjense que en la memoria RAM el valor de A se pone en 100, en 1000. Luego la segunda instrucción le resta 100 pesos al valor de A, lo deja en 900. La tercera instrucción es read del valor B, nuevamente es una operación de lectura, eso no se guarda en la bitácora. Entonces, el paso 2, el paso 3, el 4 y el 1, además, no producen ningún efecto sobre la bitácora más allá de poner un start. Hasta el paso 4 lo que yo hice fue leer el valor de A, leer el valor de B, restarle 100 pesos a A y sumarle 100 pesos a B. Luego viene el paso 5, que es el write del valor de A en la base de datos. Entonces, el paso 5 sí se guarda en la bitácora. Fíjense, se pone la transacción T al dato A, ahora le escribe 900. No se pone el valor 1000, ahora vamos a ver por qué. Y el valor 900 ya se registró que se va a guardar en la base de datos, pero todavía no se va a guardar efectivamente en la base de datos porque no llegué al commit de la transacción. Yo no llegué a ejecutar el commit de la transacción. Se hace la instrucción 6, que es el write de valor de B. En la bitácora la instrucción C dice que la transacción T al dato B le pone 2100, ¿sí? Y la transacción finaliza, se agrega el commit. En el momento que se agrega el commit en la bitácora, en ese momento, como paso 8 y 9, se procede, como paso 8 y 9, se procede a guardar la información en la base de datos, ¿sí? Entonces, en la base de datos pongo el 900 y el 2100. Ese es el comportamiento hasta este punto. En el siguiente audio vamos a seguir analizando cuestiones. Se define como plan 1. Vamos a empezar a suponer ahora que se producen fallos. Si no hay fallos, la base de datos queda bien, obviamente. Empecemos a pensar qué pasa si se producen fallos. Se ejecutan las instrucciones o se ejecutan los pasos, no instrucciones, los pasos del 1 al 9, y una vez que se terminó de ejecutar el paso 9 se produce un fallo. Cuando me recupero del fallo, si dice hasta el paso 9, en la base de datos yo voy a tener para A el valor 900 y para B el valor 2100. No habría que hacer nada, dice el signo de pregunta, y a simple vista no habría que hacer nada. En el segundo plan, en el plan 2, se ejecutan los pasos del 1 al 8 y ahí se produce un fallo. Entonces se logra poner el 900 en A, pero no se logra cambiar el valor de B porque se produce un fallo. Cuando me recupero del fallo, algo hay que hacer, porque la base de datos acá quedó mal. ¿Sí? ¿Me siguen? Veamos la planificación 3 ahora. Ejecuto los pasos del 1 al 7 y ahí se produce un fallo. ¿Sí? O sea, no logro escribir nada en la base de datos, pero sí escribí algo en la bitácora. La pregunta ahí vuelve a ser la misma, no habría que hacer nada. Si observamos un plan que produce fallo luego de 9, deja la base de datos bien. Un plan que se ejecuta hasta 8 deja la base de datos mal. Y un plan que se ejecuta hasta 7 deja la base de datos bien. Ahora, pensemos lo siguiente. Cualquiera de estos tres planes, el plan 1, el 2 o el 3, ¿en qué estado tiene a la bitácora? El plan 1, el plan 2 y el plan 3 dejan a la bitácora los tres exactamente igual. Cuando el sistema se recupera del fallo, para la transacción T encuentra un start y un commit. Ese hecho de que cuando cuando se recupere del fallo y que en la bitácora encuentre desde el start hasta el commit, nos da una pista. Más allá de si se ejecutó el plan 1, el plan 2 o el plan 3, si yo vuelvo a ejecutar esa transacción T, porque tengo el start y el commit, yo estoy seguro que voy a dejar la base de datos en condiciones. Bueno, se ejecutó hasta el 9, reejecuto de nuevo la transacción y la vuelvo a dejar como estaba antes. Si antes estaba bien, la vuelvo a dejar bien. Lo haces al cohete, bueno, pero si lo hago no está mal. Perfecto. En el caso 2, si la vuelvo a reejecutar,
Y vas a poner 900 en A, que ya estaba, y vas a poner 2100 en B, que eso está bueno, que había que ponerlo. Ah, entonces lo soluciona. Perfecto. Y en el caso de planificación 3 estaba bien, pero al ejecutarla nuevamente, tomándola de la bitácora, pongo los valores nuevos, 900 y 2100. ¿Qué significa eso? Que cualquier transacción que en bitácora tenga start y commit, luego de un fallo yo la puedo reejecutar, o mejor dicho, yo la debo reejecutar, no puedo, debo reejecutar, porque de esa manera yo aseguro que la base de datos queda bien. Por ahí estaba bien y lo hago al cohete. Por ahí estaba mal y está bien que lo haga. Por ahí estaba bien pero con valores viejos y le puedo poner valores nuevos. En cualquier caso, cualquier transacción que tenga start y commit, le voy a hacer un redo. Fíjense que al final habla de plan otro, cualquier otro plan. Cualquier otro plan que yo hable, el fallo se produce antes de 7. Si el fallo se produce antes de 7, en la bitácora no llegó a existir un commit. Por ende, la transacción no llegó a terminar. Si no llegó a terminar, no puso los valores nuevos de ninguna manera en la base de datos y por ende la base de datos está bien. Yo no necesito tocarla porque estoy seguro que está bien. Repasen un poquito de la transparencia. Yo creo que con lo que vimos en la anterior ya quedó perfectamente aclarado todos los conceptos. Lo que está diciendo que ante un fallo y luego de recuperarse, la modificación inmediata lo que ejecuta es un redo de toda transacción que tenga start y commit e ignora cualquier transacción que tenga start y no tenga commit en la bitácora. Vamos a comentar la técnica que se denomina modificación inmediata de registro histórico. La actualización de la base de datos se realiza mientras la transacción está activa y se va ejecutando. ¿Cuál es la diferencia entre modificación diferida e inmediata? Como vimos recién, la diferida pospone las operaciones de write al final de la transacción. Por ende, si en bitácora hay un commit, recién en ese momento, cuando en bitácora hay un commit, se empieza a actualizar la base de datos. Por ende, si se produce un fallo y una transacción tiene el commit, yo puedo reejecutarla para asegurarme que la transacción haya dejado consistente la base de datos. En caso que no tuviera el commit, la transacción no hizo nada y no hay ningún problema. En el caso de la modificación inmediata, esto no ocurre. Los write pueden ir ejecutándose a medida que la transacción va avanzando. Entonces puede pasar que se produzca un fallo, ¿sí? Que una transacción no tenga el commit en la bitácora, pero que haya hecho modificaciones. La diferencia, lo que necesitamos en el caso de modificación inmediata, además de una operación redo para reejecutar toda transacción que tenga start y commit, por la duda que la base de datos no haya quedado bien, la base de datos puede haber no quedado bien, entonces si tengo start y commit, hago redo y me aseguro que está bien, lo mismo que en modificación diferida, pero en modificación inmediata puede ocurrir que alguna instrucción se haya ejecutado, que esté en bitácora, pero se haya ejecutado también en la base de datos, con lo cual una transacción que tiene start y no tiene commit, quizá hizo algo. En ese caso, para toda transacción que tiene start y no tiene commit, la operación que debe realizarse es undo. Entonces, la diferencia entre los dos protocolos está en que el protocolo de inmediata necesita dos operaciones en el caso de recuperarse de un fallo. Rehacer lo que tiene commit y deshacer lo que no tiene commit. Solo hace falta la operación redo en modificación diferida. Una conclusión final respecto de estos dos protocolos o estas dos variantes del protocolo que tiene bitácora o registro histórico. El protocolo de modificación inmediata es un protocolo, entre comillas, más complejo que el de diferida. ¿Por qué? Porque tiene dos operaciones a realizar en el caso de fallo y el otro protocolo tiene una sola, ¿sí? Entonces podemos decir que el protocolo es más complejo intrínsecamente. Pero el protocolo de inmediata tiene mejor distribuida la carga de trabajo. Piensen lo siguiente, una transacción empieza, se ejecuta con modificación diferida y al final, luego de hacer el commit sobre la bitácora, se guarda, se actualiza toda la base de datos, con lo cual hay muchas operaciones de salida sobre la base de datos. Durante el procesamiento de la transacción no hay nada y al final de la transacción hay un pico de operaciones de salida. ¿Sí? Bien, si yo pienso en la utilización del disco rígido, la utilización de los recursos que tiene la computadora, que tiene mi servidor, si yo durante el procesamiento de la transacción voy haciendo operaciones y las voy repartiendo durante el procesamiento de la transacción, la carga de trabajo de modificación inmediata
es más pareja, no genera picos de carga de trabajo. Ahora, sí es verdad, en modificación inmediata, en caso de fallo, tiene más operaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que la situación normal de una base de datos no es recuperarse de fallos. Los fallos ocurren de vez en cuando. Por ende, toda la ventaja que tiene un método es desventaja del otro y viceversa, ¿sí? Cada uno debería sacar conclusiones de cuál método le parece más adecuado para el entorno que está trabajando. De cualquier manera, el método de bitácora que usa el DBMS lo decidió el fabricante del DBMS. Nosotros aquí solo charlamos y discutimos alternativas posibles que los DBMS pudieron implementar. Esta transparencia es muy sencilla. La primera parte habla de lo que se denomina condición de idempotencia de una transacción. Este concepto es muy simple. Se produce un fallo, cuando me recupero del fallo, se revisa la bitácora y se hace redo o undo según el caso, de acuerdo a lo que vimos en las transparencias anteriores. Ahora, puede ocurrir que durante el proceso de recuperación, mientras estoy haciendo los redo y eventualmente los undo, se vuelva a cortar la luz, vuelve a haber un fallo. ¿Qué pasa en ese caso? Nada. Cuando nos volvemos a recuperar del segundo fallo, volvemos a hacer lo mismo. La condición de idempotencia, ¿qué significa? Que yo puedo rehacer o deshacer una transacción de bitácora 1 o 1000 veces y el resultado siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Eso significa generar condición de idempotencia. La última parte de la transparencia no hay mucho para comentar, ya lo dijimos. Obviamente las bitácoras se guardan en archivos, los archivos se manejan con buffer, ya habíamos dicho. Se escribe en el buffer de bitácora, después en el buffer de base de datos, se baja el buffer de bitácora a disco y después el de base de datos. Ya lo habíamos dicho, está nuevamente repetido en esta transparencia. El último concepto que nos queda ver para recuperación basada en bitácora, recuerden que la recuperación basada en bitácora es el primer método que estamos viendo para garantizar atomicidad de una transacción. ¿Qué dice esta transparencia? Habla de puntos de verificación. Ante un fallo, ¿qué hacer? Redo o undo según el caso. Sí, ya lo discutimos, ya lo vimos. Pero bueno, supongamos el siguiente problema. Una base de datos empieza a operar un día determinado. Sobre esa base de datos se generan 1000 transacciones por día y durante 100 días no se produce ningún error en el procesamiento de las transacciones. ¿Sí? Luego de 100 días se produce un error. ¿Qué pasa? Si se generan 1000 transacciones por día, luego de 100 días yo tengo 100.000 transacciones. Se produce un error y ¿qué debo hacer? ¿Revisar la bitácora desde el comienzo? ¿Revisar las 100.000 transacciones? A uno le parecería medio raro que si se produce un fallo el día 100, a partir de que se empezó a usar una base de datos, le sería medio raro que las transacciones del día 1 no estuvieran cometidas correctamente. O sea, sería muy raro que hubiera alguna transacción de hace 100 días dando vuelta y que todavía no guardó fehacientemente la información en la base de datos, ¿sí? Lo más lógico es que luego de un tiempo prudencial no demasiado grande, una transacción termina y por ende, si no hay fallo, deja la base de datos en buen estado. Entonces, luego de 100 días de trabajo, se produce un fallo y yo tengo que revisar 100.000 transacciones, rehacer o deshacer 100.000 transacciones. Parece una locura, parece tener que revisar demasiado trabajo del cual yo sé que la enorme mayoría estoy seguro que está bien. Bueno, ¿qué dice la transparencia? Revisar la bitácora desde el comienzo. Probablemente gran porcentaje del trabajo esté bien y terminado y eso lleva mucho tiempo. ¿Qué hace entonces? Se agregan puntos de verificación en la bitácora, lo que se denominan checkpoints. Un checkpoint es una instrucción que se agrega en la bitácora y dice, mira, del checkpoint hacia atrás no hay que revisar nada porque yo estoy seguro que está bien. Entonces un checkpoint se agrega cuando yo estoy seguro que la información es correcta. ¿Cómo puedo agregar un checkpoint? Bárbaro. Una transacción hace operaciones que se registran en el buffer de bitácora, se registran en el buffer de la base de datos, en algún momento el buffer de bitácora se guarda en disco y los buffers de la base de datos se guardan en disco. Cuando se chequea que el buffer de la base de datos se guardó a disco, se le avisa a la bitácora y la bitácora agrega en el archivo, en un buffer y lo baja archivo, un checkpoint, diciendo, me acaban de decir que la información fue guardada a disco. Entonces, de acá para atrás está todo bien. Si hay un fallo, tenemos que revisar de acá para adelante.
Se agregan periódicamente diciendo que todo está ok, dice la transparencia. Bueno, y pregunta cuál es la periodicidad con la cual tiene que ponerse un checkpoint. No hay una respuesta para eso. Si yo pongo los checkpoints demasiado cerca, tengo la desventaja de, para poner un checkpoint, yo tengo que estar seguro que el buffer se bajó a disco. Quizá bajar el buffer a disco en un momento que no es necesario para el sistema operativo agregue mayor carga de trabajo al sistema. A ver, los buffers deberían bajarse cuando es necesario bajarlo y no bajarlos de prepo. Si yo los bajo de prepo, que lo puedo hacer porque el sistema operativo le puedo indicar que lo baje de prepo, estoy seguro que todo está bien, pero si yo hago eso muy seguido, estoy sobrecargando innecesariamente el sistema. Por otro lado, si yo dejara que eso se bajara cuando se cante, ¿sí? Quizás los checkpoints estarían demasiado alejados y en el caso de un fallo habría que revisar mucho. Bueno, lo que hay que buscar es un punto intermedio. Los DBMS tienen definido un criterio para encontrar un punto intermedio. La otra técnica que tenemos como alternativa al registro histórico es la que se denomina doble paginación. Es una técnica bastante sencilla y bastante efectiva, más en entornos monousuarios. Cuando el entorno es centralizado se complica y cuando el entorno es distribuido, que no lo vamos a ver, pero si lo viéramos, se complica aún más, ¿sí? Es bastante difícil lograr este algoritmo. Vamos a comentar acá, en líneas generales, cómo trabaja esta técnica, muy en líneas generales, solamente para sistemas monousuarios, para que se den una idea de otra variante de solución, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo mediante un ejemplo. La ventaja enorme que tiene doble paginación es que la recuperación es rapidísima. En el caso de un fallo, la recuperación es muy rápida. Ahora, para lograr una recuperación recontra eficiente en caso de fallo, lo que tiene es que realizar un proceso que durante la operatoria normal de la base de datos es un tanto complicado, ¿sí? Y mucho más en entornos concurrentes o distribuidos. Vamos a tratar de ver en la transparencia siguiente, en la transparencia 17, la explicación de esto y luego le van a quedar la transparencia 18, 19 y 20 que va a tener una explicación la cual no le voy a poner audio. No es sencillo, sin un pizarrón, poder explicar correctamente cómo trabaja este método. Así que lo que les pido es que le den la mayor cantidad de bolilla a la transparencia 17, que lean de la 18 en adelante y obviamente en la consulta de teoría hablaremos de este tema todo lo que haga falta. El estado inicial del sistema, ¿sí? Tiene una base de datos dividida en páginas o sectores de disco, que es lo que tenemos en el centro en el dibujo, donde dice abajo páginas de disco, es cada sector donde está contenida la base de datos en el disco rígido. En el momento que el sistema empieza a operar, todas estas páginas que conforman la base de datos están apuntadas por una tabla actual y están apuntadas por una tabla a la sombra. En el momento en que yo comienzo a trabajar con la base de datos, las dos tablas contienen la misma información. Vamos a mirar un poquitito. El primer puntero de la tabla actual apunta al 1, el primer puntero de la tabla actual apunta al 1, el tercer puntero de la tabla actual apunta al 2, el tercer puntero, la tercera celda de la tabla actual apunta al 2, el cuarto puntero de ambas tablas apuntan al 3 y así siguiendo. Ahora, cuando el sistema empezó, el segundo puntero de la tabla actual, apuntaba al cuarto elemento de la base de datos. Fíjense que el segundo puntero de la página a la sombra apunta al cuarto elemento de la base de datos. Ahora, ¿por qué estoy viendo que apuntan a lugares distintos? Ahora lo vamos a explicar cómo trabaja el método. Hay una transacción que necesita reescribir el cuarto elemento de la página en disco. Entonces, ¿qué ocurre? El cuarto elemento de la página en disco no se reescribe sobre el cuarto elemento, se reescribe más abajo en el lugar a donde apunta el segundo lugar de la tabla actual de páginas. Ante una actualización, en vez de escribir sobre la misma región, utilizo otro sector nuevo para escribir. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el puntero a la sombra está apuntando a lo que estaba bien antes de empezar y todo lo nuevo se reescribe en un lugar que es apuntado por la página actual. Si la operación de escritura termina bien, la última operación que tiene que hacer la operación de escritura es tomar
la zona 2 de la página sombra y hacerla apuntar al mismo lugar que apunta la zona 2 de la página actual. Si se produjera un fallo antes, queda la página actual apuntando a un lugar y la página a la sombra apuntando a otro lugar. Si se produjo un fallo, yo estoy seguro que la página a la sombra apunta a algo que está bien y no estoy tan seguro si la página actual apunta a algo que es correcto. Entonces, si hay un fallo, cuando me recupero de un fallo, lo que yo estoy seguro que está bien es la página a la sombra. Descarto la página actual y la página a la sombra pasa a ser mi nueva página actual. Por eso es rápida la recuperación. Bueno, espero que este cuentito se haya entendido. Obviamente lo charlamos todas las veces que haga falta en la explicación de teoría. En las transparencias siguientes está más o menos narrado esto que acabo de decir, no le voy a asignar audio.